El sistema nervioso autónomo parasimpático igualmente tiene aferencias y eferencias. Con respecto a las eferencias, vamos a observar que tenemos dos niveles importantes, como ya habíamos comentado antes, que son niveles a nivel de cráneo y a nivel sacro. A nivel del cráneo, las eferencias emergen a partir de diferentes núcleos. Estos núcleos son el núcleo del nervio oculomotor, que sería el núcleo de Edinger-Westphal, también del nervio facial, núcleo salivar superior y también el lagrimal. Con respecto al glosofaringeo sería el núcleo salivar inferior y con respecto al nervio vago sería el núcleo dorsal del vago. Estos son los núcleos relacionados con el sistema nervioso parasimpático y sus diferentes sitios de inervación. Con respecto a la parte sacra, serían los niveles de S2 a S4 y emergen como nervios esplácnicos pélvicos e inervan vísceras pélvicas. En el caso de los nervios craneales ya se ha revisado esta información previamente, pero sabemos, por ejemplo, que el nervio oculomotor está relacionado con el ganglio ciliar para inervar, por ejemplo, la glándula lagrimal. El nervio facial también sería glándula lagrimal. El glosofaringeo sería, y el facial también sería glándulas salivales, como ya vimos a través de sus diferentes ramas. El glosofaringeo igual. Y el vago ya sabemos que va a diferentes sitios, entonces estaría relacionado también con inervación de vísceras torácicas y abdominales. Estas fibras preganglionares que emergen a partir de estos núcleos, entonces llegan a ganglios y plexos que ya hemos mencionado y hacen sinapsis, y aquí el neurotransmisor también es acetilcolina. Nuevamente veamos los ganglios. Los ganglios craneales son el ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico. Aquí vemos el ganglio óptico del glosofaringeo para inervar la parótida y el submandibular para inervar submandibular también y sublingual. Los plexos nerviosos que se van a formar del sistema nervioso autónomo parasimpático son torácicos y pélvicos. Los torácicos van a ser el cardíaco, el pulmonar, ya más bien a nivel abdominal sería mientérico y mucoso, y a nivel pélvico sería el hipogástrico superior y los dos hipogástricos inferiores. Esa es la información que llega a las vísceras. La información que sale de las vísceras hacia el sistema nervioso central, entonces podría ser que llegue la información de la víscera hacia el ganglio sensitivo del nervio craneal correspondiente y de ahí al sistema nervioso central, o de la víscera al nivel de los más inferiores sería al ganglio de la raíz posterior de los nervios sacroespinales y de igual manera al sistema nervioso central, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de la víscera. Sería a un ganglio y luego llegaría hacia acá, ¿no? De hecho, más bien sería aquí, del azul. Ahí está. Ahora sí, tiene más sentido, ¿no? Del ganglio de la raíz posterior. Ok. En este ejemplo es muy bueno, ya es uno que hemos revisado en varias ocasiones. Sería un esquema en el que estamos viendo tubo digestivo, que sería inervado por el vago, entonces tendría que ser antes de la flexura esplénica. Estamos viendo en verde el mesenterio que lo rodea, peritoneo visceral y la doble capa de mesenterio, de peritoneo visceral, que es el mesenterio. Luego las diferentes capas del tubo, que sería mucosa, submucosa, luego la capa circular interna, muscular circular interna, longitudinal externa y luego la serosa, ¿no? Entre las capas musculares podemos observar el plexo mientérico y también a nivel de submucosa, pues el plexo submucoso. Observemos entonces, este sería un esquemita del ganglio paravertebral con el nervio y la cadena simpática. Podríamos observar, por ejemplo, cómo llegan las fibras, en este caso serían fibras simpáticas preganglionares, llegan al ganglio vertebral simpático y hacen sinapsis. Y luego las fibras postsinápticas, entonces siguen estos vasos sanguíneos porque
se unen a estos vasos, para seguir su camino y llegar hacia la víscera que tienen que llegar, ¿no? Entonces sigue el vaso, llega la irrigación, llega igualmente el nervio y entonces se unen a estos plexos correspondientes y hacen esta función. En este caso sería aparentemente al submucoso, ¿no? Y luego la fibra preganglionar parasimpática igual llega ya posganglionar o no, bueno, llega la fibra, perdón, es preganglionar, llega a los plexos y en estos ganglios es donde hace sinapsis y luego la fibra posganglionar ya está inervando, ¿no? Esto lo vamos a ver con mayor detalle. Y luego las aferencias, pues ya, emergen igualmente por este mismo camino, siguiendo estos plexos, y también tenemos la aferencia vagal, sería la flechita verde. Bueno, entonces estamos hablando ya mucho acerca de plexos autónomos. Estos plexos, como ya saben, son conjuntos de fibras que pueden ser aferentes y eferentes, y las fibras eferentes pueden ser también simpáticas y parasimpáticas, como ya vimos en el ejemplo previo. Estos plexos son, tenemos varios plexos, tenemos en el tórax, por ejemplo, el plexo cardíaco, el plexo pulmonar y también tenemos el plexo esofágico, que ya sabemos cómo se forman estos plexos. Y en el abdomen tenemos el plexo celíaco, tenemos el plexo mesentérico superior, el plexo mesentérico inferior y el plexo aórtico, mientras que en pelvis tenemos el plexo hipogástrico superior y los dos hipogástricos inferiores. Hablemos ahora acerca de los ganglios autónomos. De manera general, este es el esquema. Del sistema nervioso central, en sistema nervioso central se encuentra el núcleo de la neurona 1. Luego, las fibras preganglionares, que son fibras B, llegan al ganglio autónomo, donde sea que se encuentre, esto es de manera general, y hacen sinapsis con la neurona 2. Luego, las fibras posganglionares, que son fibras C, emergen y hacen sinapsis con el tejido blanco. Entonces en total tendríamos, y en general tendríamos dos neuronas. Las primeras son fibras B y las segundas son fibras C. Las características histológicas de estos ganglios son que están conformados por neuronas multipolares. Recuerden que en el sistema nervioso periférico necesitamos también fibras de sostén para las neuronas y estas fibras son las células satélite, estas pequeñitas que son como no es un epitelio, pero tienen forma plana, eso sí, alrededor de las neuronas, ¿no? Aquí se ve muy muy clarito. Tienen una cápsula de tejido conectivo, estos ganglios pueden ser disecados. Y también en los ganglios encontramos interneuronas que aparentemente utilizan dopamina. También se les llaman células PIF, de pequeñas, intensamente fluorescentes y fluorecen para la dopamina. Ok, vamos a observar entonces la diferencia ahora entre el sistema nervioso simpático y parasimpático en cuanto a estas fibras preganglionares y posganglionares. En, con respecto al sistema nervioso autónomo parasimpático podemos observar que tienen una fibra simpática preganglionar larga, que sería esta neurona 1, es muy larga, llega al ganglio en donde hace sinapsis, sería esta. Y luego tenemos la neurona 2, que es una fibra simpática posganglionar, pero es más cortita, ¿ven? Por eso aquí se ve larga la 1 y cortita la 2. Y luego hace sinapsis con la víscera, ¿no? Con el tejido blanco, con músculo, tal. Entonces les digo, estas fibras posganglionares son cortitas. En este sitio, en el ganglio, el receptor es nicotínico y el neurotransmisor es para acetilcolina, por supuesto. Sin embargo, cuando llegamos a la víscera, el neurotransmisor es acetilcolina y el receptor es muscarínico. Con respecto a esta inervación, o más bien a esta sinapsis en el ganglio, en el ganglio autónomo, la nicotina, lobelina y esta molécula dimetilfenilpiperacinio son estimulantes de este receptor nicotínico, es decir, que podemos sustituir la acetilcolina por alguno de estos tres en caso de que queramos estimular la sinapsis en este sitio, o más bien la neurona 2. ¿Quién inhibe altas concentraciones de nicotina? Porque se llenan pues los receptores y ya no es posible seguirlos estimulando. También hexametonio y tetretilamonio.
Además, acá para el receptor muscarínico el inhibidor es atropina. Esto es importante por las diferentes vías que tenemos de inervación simpática. Veamos ahora el sistema nervioso simpático. Ya estamos observando que la fibra simpática preganglionar es cortita, la neurona 1. Hace sinapsis en el ganglio con la neurona 2, cuyo axón es bastante largo y puede llegar a la víscera en general o también a glándulas sudoríparas y vasos de músculo estriado esquelético. Con respecto a la sinapsis que ocurre en el ganglio, el neurotransmisor es acetilcolina y el receptor también es nicotínico. Sin embargo, en la segunda sinapsis, que sería con el tejido blanco, el neurotransmisor es neuroadrenalina en caso de las vísceras y con el resto, que son las glándulas, es acetilcolina con receptor muscarínico. Hay otros neurotransmisores que actúan en estos sitios. Por ejemplo, la noradrenalina. Esta noradrenalina tiene dos tipos de receptores, alfa y beta. Los receptores alfa tienen como función la vasoconstricción, la dilatación del iris, relajación intestinal, contracción de esfínteres y varios otros. Un estimulante de este receptor es la fenilefrina. O sea, podemos sustituir la noradrenalina por fenilefrina en caso necesario para tener alguno de estos efectos. En el caso del receptor beta, sus efectos, observen por favor que aquí son vasodilatación, tenemos aceleración cardíaca, también aumento de contracción del miocardio, relajación intestinal, etcétera. Y los estimulantes son, por ejemplo, albuterol, que estimula el receptor beta 2. El bloqueador de los receptores beta es propranolol. Entonces, si el bloqueador es propranolol, va a evitar la vasodilatación, ¿no? Entonces va a haber vasoconstricción, etcétera. Esta información es importante y la tienen que revisar con calma, la van a volver a ver en fisiología, pero también les digo es importante porque esto nos lleva a la farmacología y al tratamiento de diferentes patologías. Ajá. Yo creo que puedo parar ahora y continuamos con el control superior de estos dos sistemas.